Francisco es experto deportivo, es abogado, experto deportivo. Hey, Frank, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, todo bien, saludándote. Te presenté, bueno, como abogado experto deportivo porque estuviste en la junta directiva que hizo la intervención de la Liga Dominicana de Fútbol. Una experiencia, me imagino que habrá sido puesta arriba. Y quiero que sepan también que él no es nada más como muchos comentaristas o expertos deportivos que son, él practica deporte, hace maratón incluso, Francisco, ¿no? Sí, sí, en ¿Me una oyes? de las... Sí, sí, te oigo, ¿Sí me oyes? te oigo perfectamente. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te escucho, sí. ¿Tú me oyes a mí? ¿Me oyes? Te oigo muy mal, se pone borroso. Vamos a ver, porque Ahora sí, yo te veo a ti, yo te veo a ti bien y te escucho bien. ok. Tú te ves un poco borroso, pero no importa. Si te oyes bien, estamos bien. Sí, sí. Bueno, no, le decía, doctor, que sí, que dentro de las pasiones que tenemos y de los pasatiempos que tenemos está el triatlón, nadar, montar bicicleta, pero sobre todo también correr. Y hoy es un día importante porque hoy es el Día Mundial del Running y del Cycling. Exactamente. Eso es muy importante porque una de las cosas que te voy a preguntar al principio, que no va a ser el tema, es cómo toleraste todo este momento de cuarentena. Porque por ahí leí a un amigo que me decía es mejor hacer running que ir al psicólogo porque tú secretas tus mismas endorfinas y te sientes mejor. ¿Cómo soportaste esto en cuarentena? Por ahí está el doctor Fred Loinaz también que hace este tipo de prácticas y cuéntanos cómo hiciste pues, para mantenerte en actividad. Bueno, lo mío fue especial porque yo en noviembre me sometí a una artroscopía de menisco ¿Ok? en el menisco medio y eso me tiene alejado del running como lo conozco, de manera constante y competitivo, sumando la cantidad de kilómetros que tenía eh, antes de lesionarme, que si estaba en competencia tenía 50, 60 kilómetros semanales por ahí, pero ¿Ok? ahora me agarró en pleno proceso de rehabilitación y en la primera etapa hacer la rehabilitación desde casa y ahora en esta segunda etapa con la apertura de nuevas actividades, la clínica de rehabilitación abrió y estoy yendo con los debidos protocolos, como está mucha gente abriendo la economía 1 o 2 veces a la semana a la terapia. Ah, perfecto. Eso te tomó un momento donde no tenías que hacer mucho running porque mucha gente la pasó mal por esto, pues. Vamos a entrar en materia y esto quería comenzarlo así. Vamos a hablar de República Dominicana. ¿Hay deporte actualmente en República Dominicana? ¿Está haciendo algún deporte y qué proyectos hay para comenzar en República Dominicana? Mira, yo voy a hablarte del tema de República Dominicana un poco con la visión de mundial que está ahora mismo enfrentando el deporte dentro de la pandemia del COVID-19. Primero, el deporte como industria, deporte como institución, la parte institucional del deporte y la parte recreativa. La parte de industria y la parte recreacional del deporte ahora mismo como tal están totalmente paralizadas. Hay trabajo, eso sí, porque el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano han trabajado en la elaboración de protocolos para poder, cuando entremos en la fase 3 y en la fase 4 poder implementar la actividad deportiva. Usted sabe que ahora mismo, doctor, estamos de la mano obligatoriamente con la necesidad que tienen todo el mundo de ver a qué nos dicen los especialistas, y los especialistas ahora mismo son los médicos, por un lado, o médicos, o por otro lado, economistas. Y los médicos son quienes le están ayudando a las diferentes industrias a decir por dónde tienen que ir implementando los protocolos de reapertura en el COVID. Y en la República Dominicana no hay deporte competitivo, no lo hay porque el estado de emergencia y las medidas en esta escalada todavía no le llegan. Los clubes están cerrados, los clubes deportivos, los gimnasios,
los clubes recreativos y el deporte de alto rendimiento como tal está suspendido debido a esto. La parte institucional sigue trabajando. Las instituciones que tienen obligatoriamente que trabajar para prepararse en cuanto a la implementación de un deporte de una nueva etapa, porque definitivamente que después que esto vaya pasando poco a poco, será otro tipo de escenario. Y la industria, doctores, es una de las más afectadas porque es la que genera el gran volumen económico y no solamente a nivel de grandes empresarios y grandes atletas que mueven dinero, sino la cantidad de proveedores, empleados y personas que viven de manera alternativa de este deporte y que ahora mismo está sufriendo las consecuencias de todo esto. Mi pregunta siguiente tiene que ver con eso mismo, es decir, hay una industria que puede soportar esto, porque es una industria que quizás cuando reabra el deporte te va a dar el soporte como para que tú le hagas a todos los deportistas una prueba de detección y puedas tú juntarlos y jugar algún deporte. Pero ¿cómo hacer el deporte amateur, donde cuesta tanto el patrocinio? Por ejemplo, por ahí está el teacher Oscar, que es entrenador de un colegio donde practican fútbol, entrenador del colegio de mi hijo. Y claro, yo me imagino que él dirá, bueno, ¿y ahora cómo comienzo? Porque si yo quiero ir a un entrenamiento y yo quiero enfrentarme a un equipo de Santiago, tengo que hacerle la prueba a todos. ¿De dónde yo saco para hacer la prueba a todos mis jugadores? O sea, no sé si me explico. Es decir, ¿cómo tú Sí, claro. logras tener patrocinio? Se va a perder una generación de deportistas amateur por falta de patrocinio. Mira, ese es un gran reto que hay. Un abrazo a Teacher Oscar, que fue compañero por muchos años mío en la escuela de fútbol Jorge Rolando Bauer. Lo conozco, de hecho incluso llegamos a viajar a Venezuela a jugar fútbol allá en el año 97, hace unos cuantos añitos ya. Mira, Uy, doctor, qué a ver, recuerdo, qué recuerdo. sí, sí, sí. En el deporte, como tal, el deporte amateur es uno de los más golpeados porque es el que no genera el volumen de ingresos que genera la industria, la que vende los derechos de televisión, la que vende los grandes patrocinios asociados a las marcas representativas de tal o cual atleta, pero es el que se necesita para desarrollar la actividad deportiva en el marco de el deporte como derecho institucional que va de la mano para acompañar el desarrollo del individuo de una sociedad. Y hay una gran cuestionante en base a esto, porque se ve golpeado el deporte amateur, se ve golpeado también el deporte escolar que ha venido en los últimos 10 años siendo un pilar en el desarrollo del deporte, las copas de fútbol, voleibol, baloncesto, que vienen patrocinadas de marcas importantes y que Ujú. tienen ahora mismo también que trabajar y están trabajando para implementar todos esos protocolos y calcular presupuestos que antes no estaban previstos, ahora lo van a tener que sumar y con el tema ahí también, con el tema del distanciamiento, con la gran pregunta de cómo va a asumir el papá, la mamá del niño o el mismo deportista la vuelta cuando nos den la autorización. Volveré a jugar con la confianza de antes, sin el miedo al contagio, cuál será el gran riesgo. Y todo eso son cosas que vamos a tener que ir aprendiendo para poder poco a poco, paulatinamente, regresar a algo parecido a lo que nosotros conocíamos antes del COVID. Ok, fíjate, siempre en la Copa de Fútbol dice que son 24 equipos que juegan entre ellos y siempre ganan los alemanes. En este caso los alemanes volvieron a ganar, abrieron su Bundesliga primero que nadie. ¿Cómo hicieron los alemanes para abrir una Bundesliga? ¿Cuál es la mecánica que tú has visto que han hecho ellos para comenzar los partidos? Entiendo, está cerrado el acceso al público, pero están jugando pues, y A ver, produciendo. doctor, Alemania, para nadie es un secreto que es uno de los países mejores organizados que hay en el planeta, más allá del bienestar económico e industrial que goza.
Y para Alemania poder ser pionero en el mundo, en la industria del deporte, de reabrir el fútbol, que es uno de los patrimonios más grandes que tiene como país, tenía que haber primero garantizar y tener controlado las situaciones sanitarias que representaba con el virus, una tasa controlada, con las suficientes pruebas a nivel social, y una vez yo como sociedad controlo todo eso, puedo entonces ir abriendo el país a diferentes actividades económicas, y una de esas actividades es el fútbol, que genera millones de millones todos los años. Entonces, a partir de ahí, la Bundesliga trabajó, fue la liga que primero presentó un protocolo de un libraco de casi 80 páginas para volver y para que fuera sometido al gobierno y a las actividades y a las autoridades de ese país. Se aprobó con, con, todo lo, con todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Se han jugado 3 fechas en Alemania y hasta ahora deportivamente es lo que en cuanto a deporte se refiere más significativamente tenemos como producto. Alemania tiene esa organización, tiene una liga, como dije, deportivamente muy bien estructurada, y es ahora mismo pionero. Es pionero porque ha dado un precedente de cómo abrir, cómo jugar, y hay un punto también, doctor, que se está dando cuenta que el fútbol y el deporte industria puede darse el lujo de continuar asumiendo la pérdida de no, del no acceso del público a los estadios, que eso repercute en una pérdida de taquilla y una pérdida de cantina, una pérdida de compra de productos de memorabilia importante, pero lo que sostiene y pone del otro lado de la balanza es el derecho de la televisión y el marketing, que son ahora mismo los principales los ingresos. grandes ingresos, los grandes financiadores del fútbol y del deporte en general. Sin embargo, lo que se comenta es que probablemente los ingresos quizás no tanto de los futbolistas, pero los beisbolistas que sí están detenidos, o del deportista en general, los ingresos van a ser mucho más bajos, porque aunque no viven de lo que lo que el público pueda hacer, el público le gusta ir al estadio, y probablemente esto genere disminución de los ingresos. ¿Tú crees que eso vaya a pasar? De hecho, es uno de los principales puntos que está obstaculizando la negociación entre peloteros de grandes ligas y la oficina del comisionado para poder reabrir el deporte y que se juegue la temporada 2020, porque hay una pérdida en cuanto a ingreso de taquilla se refiere, que los dueños de equipo no quieren asumir y la quieren socializar con los jugadores, y los jugadores que ya firmaron un acuerdo aceptando la reducción del año de salario en cantidad de los partidos que se van a perder, dicen, mira, ya yo no voy a aceptar más, no acepto más, y hasta ahí los dueños están insistiendo en eso. Ha habido propuestas y contrapropuestas, pero sí, son puntos que definitivamente duelen de uno y otro lado, y que son parte de la gran crisis que el COVID le ha producido al deporte específicamente. Exactamente. Fíjate, yo tengo una encuesta aquí que hizo ESPN sobre los 4 primeros eventos que se lamentan que se suspendieron este año. Y te ponen el primero, lógico, la Olimpiada de Tokio, ¿ok? De segundo, la Eurocopa de Naciones. De tercero, la Copa América. Y de cuarto, el Wimbledon. ¿Cuál sería tus mayores lamentos de este año de suspensión? Bueno, el fútbol a nivel general, el fútbol a nivel general, porque es el deporte que más consumo. Liga Española, Liga de Campeones, la Premier League, que felizmente ambas ya tienen fecha de reapertura para este mismo mes de junio. Las Olimpiadas, claro está, porque es un evento sin precedentes que se da cada 4 años. Y el béisbol, claro que sí, que el béisbol, el baloncesto también, te lo estoy diciendo un poco más en prioridad, pero el béisbol y el baloncesto también
sobre todo el baloncesto, como termina siendo suspendido, casi llegando a los playoffs, con Sí, unos Lakers ahí con grandes posibilidades, con el ingrediente sentimental de la muerte de Kobe Bryant como elemento dramático, emocional para impulsar unos playoffs que aparentemente iban a ser y van a ser muy buenos. claro, las Olimpiadas ha sido un golpe duro. De hecho, fue una de las últimas cosas que suspendieron, pues porque aguantaba, la inversión era demasiado y había muchos problemas con esto, pues. Eh, ¿Qué pasa con el ciclo olímpico? Por ejemplo, imagínate tú la Reina del Caribe, fallando un año más, si podemos hacer en el 2021. ¿Qué pasa con el ciclo olímpico de estos atletas que lo tienen calculado y vienen con una práctica sostenida y de repente le dicen, mira, ya no es este año, sino el año siguiente? Tú como atleta y que te preparas para teatlón y todo eso, ¿cómo te ves, cómo ves tú psicológicamente a un atleta que le diga, mira, ya no es este año en Tokio, sino va a ser el año que viene y quizás no sabes? Pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo afectaría a un atleta esto? Bueno, la primera sensación es desaliento porque a ningún atleta se le va a devolver el tiempo o sea, empleó para ponerse en forma, para lograr clasificación y para estar ready para esa competencia. Es decir, eso te va a obligar a otro año más a ponerte de nuevo en ese tipo de condiciones. Tengo amigos, y ya no en el alto nivel, sino tengo muchos amigos en el mundo del running que esta pandemia les enfrentó a suspensiones de grandes carreras, grandes maratones, y ya tenían horas y kilómetros de entrenamiento, y definitivamente que eso desalienta en su momento, pero el atleta y el deportista tiene que vivir en una carrera constante de resiliencia y de ups and downs, y eso ya es parte de lo asumido. Te pongo un ejemplo: la capitana de la selección dominicana de voleibol femenino, Priscila Rivera, tenía planeado retirarse después de los Juegos Olímpicos en este verano. Eso va a implicar que su retiro lo postergue hasta el año que viene, y eso significa que va a tener que buscar nuevo equipo para jugar, volver al deporte de alto nivel por un año completo en las condiciones que estamos viviendo ahora mismo. Y es un trabajo físico y psicológico que cada atleta tiene que enfrentar para poder llegar a una cita que es un compromiso emocional y atlético como no hay otro. Sí, quizás mucha gente ha pensado, y aquí tuvimos a la doctora Ximena Almanzar, que también es atleta, y que quizás la parte psicológica es la más importante en este tipo de paradas que hacen, pues porque el hecho de se pierde la condición atlética inmediatamente, pero la parte psicológica es la más dura de recuperar, pues, porque te preparas para hacer algo en agosto de este año, y ya no es en agosto de este año, sino el año que viene, y muchas cosas alrededor de tuyo cambian, pues. Y en esa parte psicológica yo te quería preguntar, porque lo que se está planteando es que las cosas comiencen sin público, o, por ejemplo, se está planteando con poco público. Eso, de alguna u otra forma, va a afectar seguro el rendimiento del atleta. Es decir, no es lo mismo Messi gritando un gol sin público en el Nou Camp que con la mitad del público o con público total. ¿Qué crees tú? No, hay que irse a Alemania y ver los resultados de los partidos que está dejando la Bundesliga luego de la reapertura. La, el factor público, el factor público que en el deporte tiene una incidencia muy importante, ahora mismo no está dentro del marco del evento, de la competencia. Tú le estás quitando al desarrollo deportivo un actor más. Si bien no está en la cancha, en el terreno, está en el estadio y juega un rol. Y eso ha significado que en Alemania, en las últimas 3 jornadas, se vea que los equipos visitantes
han ganado sin ningún tipo de problema a los equipos locales. Ya no hay diferencia de ir voy a jugar de local a tal sitio, no, porque voy a jugar en una misma cancha sin público, con un árbitro y sin ese ambiente. Y ese ambiente a los equipos locales que les representaba una ventaja jugar en casa, ahora mismo no la tienen. Y hay jugadores que la mayoría del jugador está desarrollado para sentir ese elemento motivacional, negativo o positivo, dentro del alto rendimiento. Ese es un empuje que el atleta ahora mismo no lo tiene y que en definitiva va a tener que reubicar para poder rendir de todas maneras a la altura de lo que se le exige. Sí, es mucho más complejo, pienso yo, porque hay gente que se acostumbra pues, a tener el público y es parte de la motivación. Por ejemplo, los equipos chicos aprovechan cuando vienen equipos grandes y llenan el estadio y aparte que tienen más ingresos, la gente se emociona porque si están en primera división y una vez al año vas a ver al Real Madrid, por ejemplo, o un equipo pequeño de NBA va a ver los Lakers, entonces tú dices, mira, vale la pena. Yo creo que en el futuro, y no sé qué piensas tú, los equipos chicos le va a ser más duro seguir en la carrera. Es decir, vamos a ver algunos equipos pequeños que diciendo, mira, no podemos porque nosotros sí vivimos del público. O sea, vivimos del público porque ese es el día a día nuestro, porque le pagamos el salario es decir, si el Real Madrid o los Lakers juegan sin público, igual sigue vendiendo las franelas y sigue vendiendo las gorras y sigue vendiendo todo. ¿Tú crees que esos equipos pequeños aquí en República Dominicana y en el mundo pueden estar desapareciendo? Mira, esta situación definitivamente pone contra la pared a todas las personas fuera y dentro del deporte con capacidad económica limitada. Hay instituciones deportivas que viven del día a día o del año a año, que cierran cuentas con los patrocinios que puedan ingresar antes de cada temporada y ya está, que están ahora mismo bastante complicados y que eso yo creo que es un reto y un reto no solamente individual de cada institución, sino de apoyo y de solidaridad a través de instituciones, de empresas patrocinadoras, de los mismos gobiernos locales y de las ligas a los que pertenecen, para que esos nombres, esas franquicias, esos clubes puedan seguir manteniéndose, porque ahora mismo es una situación bastante delicada y se está viendo en grandes ligas, se está viendo con los equipos de AAA en España, con los clubes que no forman parte de la élite profesional segunda y primera, sino segunda B, tercera y hacia abajo, que hay problemas y problemas bien serios. En República Dominicana, ahora mismo el deporte profesional tiene como dije, el reto de la temporada de béisbol que se tiene que jugar, si se juega, y esperemos que así sea, con un calendario modificado que empezaría en noviembre y no octubre. Para octubre sí se hizo oficial el torneo superior profesional de voleibol, que ya tiene un par de años realizándose de manera exitosa. Se realizaba en el mes de marzo, abril, obviamente que se tuvo que aplazar, y cuenta con un patrocinio importante. Ojalá que se siga respaldando, porque eso significa que muchas jugadoras de nuestra selección pueden tener el ritmo profesional y jugar aquí en casa para que la gente la vea y no sino sin público a través de la televisión. Y doctor, bueno, la Liga Dominicana de Fútbol también que pretende regresar pronto, eso, y se está trabajando en protocolos para eso. Lo que sí que lo que no están muy bien son los torneos de baloncesto y los torneos de superior locales que se juegan en las diferentes provincias, aquí en el Distrito Nacional también, porque son torneos de un presupuesto corto y que generan una serie de gastos que tienen que buscar en empresas y en entidades que ahora mismo no tienen la prioridad en la publicidad deportiva. Aquí dice, te saluda Teacher Oscar, un abrazo para ti. Por aquí preguntan que el doctor Freddy Loinaz, que hay mucha desinformación y ausencia de información
en cuáles son los protocolos, cómo protegernos en el deporte amateur. ¿Cuál sería la institución llamada a cumplir este rol? Esto está interesante. O sea, ¿a quién le creemos para que nos diga cómo hacer para hacer deporte amateur aquí en República Dominicana? O a quién Bueno, seguimos, mejor dicho, ¿no? bueno, ahora mismo el deporte como tal, a nivel institucional, hace apenas una semana, semana y pico, que el ministro de Deportes dijo que presentó a la alta comisión un protocolo que se ha estudiado para que sea la alta comisión que existe, que lo apruebe, lo revise con los especialistas correspondientes y lo da a conocer. Creo que falta trabajo, aunque hay tiempo de aquí a que reabra. Mientras tanto, de manera particular los protocolos, seguir los protocolos que existen a nivel mundial, con, con cada uno de los deportes. El deporte colectivo ahora mismo no es posible por cómo se están manejando las situaciones sanitarias. El deporte recreativo como tal permitido dentro entre comillas, y que se está haciendo es el running, el footing, montar bicicleta con la debida precaución. El debate que se ha dado y al que he sido testigo también, doctor, de si se hace deporte, si se corre o se monta bicicleta con o sin mascarillas, ya eso fue totalmente resuelto en varios foros, pero en República Dominicana hay que esperar que la alta comisión avale, corrija, revise y oficialice ese protocolo que fue depositado por el Ministerio de Deportes y que dirá cuál sería la ruta oficial para la práctica del deporte en la República Dominicana. Mira, el doctor Liñero pregunta que si estaremos ante otra huelga de la MLB como la del 94. Está difícil saber. A ver, la huelga del 94 fue un hecho histórico, lamentable. Las condiciones son otras, pero si no hay acuerdo entre jugadores y la oficina del comisionado, no va a haber béisbol. Y en este caso, la huelga del 94 interrumpió en agosto esa temporada donde aquí en República Dominicana la seguimos bastante porque tenía unos Expos de Montreal liderando la división este de la Liga Nacional con Felipe Alou de manager y con muchos dominicanos también en el plantel. Y ahí se abortó todo y no hubo campeón. En este caso hay una negociación bastante fuerte entre dueños de equipo y sindicatos que esperemos que pueda ser resuelta, yo creo que sin mayores dilaciones, para que el calendario, ya sea cual sea que aprueben, pueda jugarse y haya béisbol este año. Si no, es complicado. Entre propuestas y contrapropuestas nos encontramos ahora mismo en lo que se decide el caso. Aquí hay una pregunta del doctor Luis Inés también, que dice que está sonando República Dominicana para organizar Juegos Centroamericanos, si sería prudente. Yo te lo voy a poner así junto con esa pregunta, que respondas a una inquietud que yo tengo, porque finalmente eh, la isla está bendita, tenemos casos, se reportan 200 casos diarios, días sin fallecidos, cada vez muere menos gente, a pesar de que estamos en desescalada, hoy comenzamos fase 2. Es decir, la cosa, desde el punto de vista médico, uno puede decir, está estable, puede mejorar a pesar de que hay mucha gente en la calle. República Dominicana pudiera convertirse en los alrededores que tenemos nosotros en un sitio adecuado para practicar deporte. Y eso lo que pregunta el doctor es que sería prudente eso, comenzar nosotros a recibir eventos deportivos porque hemos sido un país que ha tenido resultados en ese sentido. A ver, el tema con los juegos es que esa sede es para 2026 y Ok. nosotros tenemos elecciones presidenciales justo en un mes, y estaríamos hablando de un evento que al gobierno local y al gobierno nacional estaríamos hablando de no el que viene, sino el gobierno que sería elegido en el 24, que asumiría todo eso. Yo creo que es totalmente extemporáneo. A mí, República de Santo Domingo ya fue sede de Juegos Centroamericanos, ya fue sede de Juegos Panamericanos, y
no lo veo como prioridad, no lo veo como prioridad ahora mismo. Hay una serie de cosas a las que como Estado nos debemos de preocupar antes de ir promocionando. El turismo, por ejemplo, es uno de ellos. Ir, antes que ir a aventurarnos, a comprometernos con una serie de obras y de torneos que al final terminan en muchos casos dejando una pérdida económica sustancial y una ganancia solamente a aquellos quienes luchan con el lobby para que se consiga. Y así yo creo que no es no es una oportunidad que si la dejamos pasar estaríamos perdiendo gran cosa. Ese es mi parecer. Vale, pues fíjate, yo creo que sí, República Dominicana pudieras comenzar a ser sede, y te digo por el desarrollo, lo digo como médico, por el desarrollo de la enfermedad acá, y te lo voy a poner así, porque por ejemplo, sí, y me sorprende mucho que haya sido el fútbol el primer, bueno, pero son los alemanes, el primero que se atrevió a comenzar un torneo, porque pareciera que deportes como el golf, como el tenis, ¿ok? O hasta la Fórmula 1 sean los deportes que, como hay menos contacto, sean los primeros que puedan comenzar a andar. Y en ese sentido, tú hablaste de turismo, y República Dominicana tiene muy buenas canchas de golf. Pudiera ser que comiencen a haber torneos acá más ahora en ese sentido por esto, pues. Pero ¿tú crees que el tenis, el golf, tienen una oportunidad mayor para comenzar que los demás deportes? Sí, claro que sí, porque no son deportes de conjunto, son deportes esencialmente individuales. El tema es cómo las diferentes ligas y los diferentes torneos se agrupen y se organicen para poder implementar ese torneo en el marco en el que nos encontramos. Roland Garros eh, se prorrogó para jugarse en el mes de septiembre y se está hablando de que pudiera haber una cierta afluencia de público allá en el Bois de Boulogne. Pero todo eso son cosas que hay que planificar. Alemania arrancó porque fue la que mejor planificó todo y tenía ya un esquema más organizado. En el caso, y todo es en Alemania, en el caso de Fórmula 1 tuvo que pasar todo este tiempo para reformular calendario, para estructurar las nuevas carreras y para también desarrollar un protocolo logístico para ir de país a país. Fíjate que, por ejemplo, las primeras fechas se juegan de manera consecutiva en Austria. Va a haber semanas consecutivas que se va a jugar, que se va a correr en Silverstone, en Gran Bretaña, las primeras 8 fechas y todo cerca. ¿Por qué? Ujú. Porque ya ese despliegue y ese aparataje que un día me encontraba en Abu Dhabi y el otro día mañana estaba yo en Bélgica, está limitado por eso. Y al tenis le pasa lo mismo. En el tenis, un deportista va semana a semana a diferentes lugares del mundo y eso restringe al ATP como, como torneo y como asociación profesional a las limitaciones que el COVID nos ha limitado, porque, y valga la repetición, porque hay países que tienen fronteras cerradas, y el deporte también, doctor, está ahora mismo suspendido en decisiones gubernamentales. O sea, nada puede habilitarse sin la autorización debida de las autoridades sanitarias del país local. ¿De acuerdo? Claro, claro. Eso es muy importante porque también en el deporte existen lo que son los, dentro del mismo deporte y fuera del gobierno, lo que son los líderes de cada deporte. Por ejemplo, en la NBA se le ha reconocido a Dan Silver que fue el primero que dijo, esto hay que pararlo, porque lo que viene es feo. Y él tuvo una virtud de que el día que dijo que la NBA tenía que parar, ese mismo día la OMS fue que dijo que la pandemia, que estábamos en pandemia, y él tuvo la virtud de ser un líder en ese momento. Y ahora lo que dice es que la NBA puede comenzar, y puede comenzar con público incluso, con público separado, con un 50% o el 30% del aforo. Estos líderes, tanto en República Dominicana como en la NBA, como en la Major League Baseball, son los realmente, a tu entender, o en el fútbol español o en el fútbol alemán, a tu entender, son necesarios o son tan importantes o toman las mejores decisiones
que necesitamos en este momento? Mira, el deporte como fenómeno universal que mueve muchos intereses y que necesita de la congregación de culturas, de idiomas, de presupuestos y de elementos sociales importantes para poder llevarse a cabo, necesita obligatoriamente de referentes en cada país, en cada región, que empujen por esos intereses. Hoy en día la sociedad se mueve en base a grupos de interés que empujan para que ciertos tipos de temas sean incluidos de una manera u otra en todas las agendas. Y pasa en la medicina, pasa en la industria, pasa en todo en sentido general. Y claro, mientras tú mejor agrupado estás y mejor representado estás, vas a poder empujar para que tu tema se ponga en agenda y pueda ser tomado en cuenta para lograr tu objetivo. De hecho, el deporte, y vuelvo y te repito, en Alemania se implementa y se lleva a cabo por la organización y la cohesión que tienen los equipos, que tiene la Bundesliga, para decir, eh, estamos en emergencia, hay lockdown, sabemos, pero en lo que hay lockdown, yo me preparo para cuando se pueda abrir. Cuando se pueda abrir, yo tomo un turno, hablo contigo, canciller, Angela Merkel, mira, Angela Merkel, lo que yo tengo sobre la mesa para poder implementar de nuevo la Bundesliga. En lo que yo hablo eso, muevo por otro lado mis fichas, doctor, comunicacionales, periodistas, publicidad, empujando para que cuando Merkel y sus asesores revisen todo, ya tengan un elemento global de lo que significa para la sociedad en general la vuelta al deporte. Y todo eso se trabaja obligatoriamente, no al azar, muy organizado. Y son cosas que hay que planificarse bien para volver otra vez a, a, a que se juegue como estábamos acostumbrados. Mucha gente pregunta acá, está preocupado por la pelota invernal y se dice que Y si no hay Major League Baseball, va a haber pelota invernal con peloteros de la Major League Baseball. Esa es una pregunta que hacen. Y la otra es, bueno, ¿va a haber o no va a haber? Pues, y si esto es así como tú estás diciendo, como hay que hacer las cosas, los dirigentes realmente están haciendo, empujando como para que haya pelota invernal aquí en República Dominicana. se está trabajando para que haya pelota invernal dominicana. ¿Puede haber pelota invernal dominicana si no hay grandes ligas? Sí, puede haberla. Ahora, hay una condicionante importante porque gran parte del insumo del pelotero dominicano que juega en nuestra pelota es suministrado por el sistema de béisbol organizado del Major League Baseball. Entonces, ahora mismo la Liga Dominicana tiene grandes desafíos y uno de los grandes desafíos es, primero, terminar de definir las condiciones para un nuevo Winter League Agreement, que es el acuerdo que firman grandes ligas y las diferentes ligas de béisbol del Caribe para acordar las condiciones de el uso y la práctica del deporte de los peloteros de grandes ligas en estos torneos. Tiene también que esperar la Liga Dominicana ver cómo se define el calendario de grandes ligas. La Liga Dominicana de Béisbol también está ahora mismo inmersa en las negociaciones de un nuevo acuerdo colectivo con la Asociación de Peloteros de la República Dominicana. Y todas esas son cosas que se tienen que trabajar, que están sobre la mesa y que son desafíos pendientes que hay que ir saliendo para que haya béisbol acá. Lo positivo, que hay tiempo todavía, que hay tiempo, que de acá a noviembre eh, pueden pasar muchas cosas y la clave es estar preparado y tratar de amarrar la mayor cantidad de cosas imprevisibles, volverlas previsibles dentro del marco de los diferentes acuerdos y que eso te garantice un producto que pueda salir a vender a patrocinadores y que te la apoyen, porque sin apoyo económico en ningún torneo ahora mismo va a poder ser implementado.
Claro, ese es el problema, que el apoyo económico lo van a tener los grandes torneos. Pues, y ahí donde hablábamos de la parte amateur, donde quizás vaya a haber un bajón en cuanto a la preparación y esa generación que viene detrás de estos jugadores también. Sabemos que hay jugadores que fueron despedidos de equipos de segundo de allá de Estados Unidos y salieron, lo hicieron agentes libres. Es algo que pudiera afectar incluso la liga de acá, pues es lo que creo. Fíjate, una de las cosas que yo quería conversar contigo es el hecho de que también son los escenarios, Francisco, porque al final también como médico a mí me preocupa, porque si un jugador de los Lakers da positivo, ese equipo tiene que entrar en cuarentena, o sea, desde el punto de vista médico. Si un jugador está positivo y tienen que ser revisados los equipos donde hizo el último juego, o sea, desde el punto de vista médico, la logística. Y si dio positivo ese jugador, tiene que estar al menos 15 días aislado. Y si eso pasa, el equipo probablemente sea aislado por 15 o 20 días. Lo que viene es muy complejo, porque ¿cómo haces Claro. tú esa parte médica que dice que hay que respetar con ese ímpetu y las ganas de que la gente tenga que jugar? Pues Todo eso ahora mismo se está tratando de insertar en los diferentes protocolos. Por ejemplo, en Japón, que tiene previsto comenzar el 19 de junio el torneo de béisbol, dos equipos de uno de los dos jugadores de uno de los principales equipos, los Gigantes de Yomiuri, dieron positivos y de una vez ya conocido el resultado, se desplegó entonces la parte del protocolo para los casos de ese tipo de situaciones. En el caso de la NBA, mañana se van a reunir con Adam Silver, el comisionado, para estudiar la posibilidad de jugar en Orlando, en el complejo de Disney y en unos cuantos estadios más. Y a partir de ahí entonces se definiría el futuro del torneo. Para albergar ese esa nueva vuelta, va a haber situaciones sanitarias que hay que prever, sobre todo pruebas antes, pruebas después, pruebas durante. Y es una de las grandes problemáticas que den positivos dentro de la competencia. De hecho, en Alemania se testea semanalmente a los jugadores y es parte del costo presupuestario que, como dije, que va a significar el hecho de poder volver al deporte. Si tú no tienes previsto eso, va a ser un completo desastre. exactamente, va a ser un completo desastre. Te lo voy a contar así. El doctor Hipólito García aquí, que es intensivista en Madrid, nos contó una historia que nosotros no sabíamos mucho, que todo esto comenzó allá en Madrid, o en España, básicamente porque hubo un juego de fútbol, uno de los últimos juegos de fútbol de la Liga de la Europa League, corrígeme, o la Champions, la Europa League, pues el Valencia estaba en la Europa League. Atalanta Valencia. Y eso fue unos días antes que comenzara el brote en Madrid ya en Italia había. Y para ese juego, por supuesto, viajaron chinos a ver el juego. Y él nos cuenta que habían 40.000 personas en ese juego y eran 40.000 personas que después se dispersaron. Ese juego fue en el sur de Italia y el Atalanta es al norte. Esas 40.000 personas se dispersaron y se dispersaron para ir a Valencia, que fue donde comenzó la peor crisis en España. Los que vinieron de China infectaron a los que estaban ahí y la gente se fue al norte, a Lombardía, y fue donde comenzó el desastre en Italia. Es decir, se piensa que ese juego de fútbol fue uno de los detonantes, así como algunas marchas que autorizaron previamente de eso. Y yo me El refiero de a ida y esto, el de vuelta. ajá, exactamente. Yo El me de ida y refiero, el de vuelta. Te hago la historia corta. ajá, El foco de la pandemia en Italia es Bérgamo, la ciudad donde es sede el Atalanta, en Lombardía, ujú, en Bérgamo, una ciudad preciosísima del norte de Italia. El Atalanta, por cuestiones reglamentarias, su estadio esta temporada no pasa los estándares para jugar Champions y por eso tiene que jugar o jugó los partidos de Champions en lo que el estadio nuevo, que le quedó preciosísimo de hecho, estaba listo en el estadio comunale Giuseppe Meazza en Milano San Siro. ok, Ese partido que tú me hablas es de los octavos de final de la Champions. Atalanta de la nunca había Champions, ok, llegado a
a esa instancia. Y en San Siro se metieron más de 60.000 personas. Bérgamo tiene más o menos 100.000 habitantes por ahí, 120.000 habitantes como mucho. Y de Bérgamo a Milán a ver ese partido fueron 40.000 personas. De Bérgamo. Okay. Y se cree que ese está identificado ya científicamente como uno de los principales detonantes del foco de la pandemia de Bérgamo. Semanas después, el partido de vuelta se juega en Valencia y unos 3.000-4.000 italianos hacen el viaje de Bérgamo a Valencia. Y hay infectados, jugadores del Atalanta, jugadores del Valencia, se infectan también gente en Valencia y es uno de los principales focos también detonantes de la pandemia en España. En Inglaterra, en la Champions, se jugó el partido de vuelta Atlético de Madrid y Liverpool en Liverpool. Ya en Madrid los casos iban en ascenso y cuando se juega ese partido fueron alrededor de 5.000 personas de Liverpool de Madrid a Liverpool. De ese partido se cuentan ya 5 fallecidos por coronavirus que asistieron a ese estadio y que posiblemente se contagiaron ahí. Por eso, mira, una de las cosas, y lo que te iba a preguntar, que más da miedo ahora es el fanatismo. Tú conoces, tú has ido a estadios de fútbol y lo has disfrutado. Yo he estado en el estadio de Boca. Yo no vi el partido, porque es que el estadio de Boca te da la posibilidad de ver lo que hace el público. El Te fanatismo es muy mueve, claro. duro. Yo no sé de quién ganó, porque para más de cuenta estaba Maradona también. O sea, que el show era el público. Y tú sabes que lo que es un hincha, y cómo controlas tú un hincha si sin enfermedad se te hace difícil. Esa es una de las cosas negativas que puede estar pasando ahora en el fútbol, y por eso es que ya abrirlo a varias personas va a ser muy complejo, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, yo creo que nos tenemos que acostumbrar por mucho tiempo al deporte sin aficionados. Y los aficionados que ingresen ahora mismo van a ser privilegiados porque no va a haber una masificación ni una posibilidad de entrada popular al estadio. El público que sea va a ser quien tenga el presupuesto suficiente para hacerlo, arriesgándose a todo, porque ahora mismo el mundo está moviéndose o intentando moverse en este nuevo comienzo con un índice de riesgo que usted como doctor sabe que es grandísimo, porque estamos saliendo a la calle con el virus en algún lado y con la Exactamente. posibilidad de infectarnos. Oye, pero es triste que yo vaya a ver un partido del Licey aquí y no pueda oír el chiste dominicano o el dominicano, porque a mí me gusta mucho ir a los partidos, no voy tanto como debería, pero lo que me gusta es eso, es la chercha, es el chiste, y no lo puedas ver porque tienes que estar separado tanto tiempo. Se va a perder un poquito de calidad también y la invitación a que un equipo pueda mantener sus seguidores. ¿Qué crees, qué piensas tú de eso? A ver, el seguidor yo creo que va a continuar fiel a sus colores, fiel a su equipo, y el fanático de una manera u otra se va a mantener porque el deporte es un entretenimiento sentimental que ya el ser humano lo tiene muy arraigado dentro de su día a día y dentro de su cultura. Sí se va a extrañar el hecho de ir al estadio y creo que en este caso usted habla de República Dominicana, aquí la temporada de béisbol es un carnaval. Desde octubre hasta enero, nosotros es la parte más alegre del año, donde ir al estadio, Claro, más allá de ver la competencia, es un ambiente de compartir, de celebrar, de dar cuerda, como decimos nosotros los dominicanos. Y es algo exactamente. que este tipo de situaciones va a limitar, lamentablemente. Que el otro Liñero dice que él quiere ir a ver a Luis Ojo quedar campeón con el Licey, o sea, soñando, pues Luis Ojo, él es venezolano, pues el doctor Liñero. Sí, claro. Mira, una pregunta Un acá, que abrazo a Luis. una de las reflexiones es que yo creo que se acabaron las peleas también, ¿no? Porque eso que se vacíe un dogado de un lado y un dogado de otro, eso no va a poder pasar ya, por lo menos lo van a tratar de evitar y van a ser más tolerantes con todo esto.
¿cómo ves el futuro? Ya entramos en los últimos 10 minutos. ¿Y cómo ves el futuro, Francisco? Es decir, realmente vamos eh, científicamente digo yo, va a ser difícil volver a lo de antes por lo pronto. Yo lo que creo es que como cuando comenzó el SIDA, el HIV, perdón, eh, cuando había una rotura de un pelotero, de un futbolista o de un basquetbolista, tenías que sacarlo del juego y evitar que la sangre se esparciera. Hubo cuidados especiales. Esto va a ser nada más un momento y lo que hay que adaptarse a esto. Pero ¿cómo lo ves tú, Francisco Lapule, fanático del fútbol, fanático del básquet, conocedor del deporte? ¿Cómo lo ves tú y qué crees que va a ser lo peor que pueda pasar con el deporte en esta pandemia? Bueno, el deporte como industria tiene el gran reto de sobrevivir a esta ola. Es una ola fuerte, un gran tsunami que se va a llevar a muchas instituciones, que va a dejar mucha gente en la calle, pero que quienes la aguanten van a tener que hacerlo de manera estoica y con mucha resiliencia, porque todo esto es transitorio y es filosófico, todo pasa y esto va a pasar, como pasaron las grandes pandemias. En este caso, el deporte va a tener que reacostumbrar al fanático a que se consuma de la manera que este COVID lo está dejando. Es para mí extrañísimo sentarme un fin de semana, como lo he hecho, a ver un partido de fútbol donde no hay público, donde parece otro deporte, pero es el mismo. Y a partir de ahí, yo creo que se vence con dos factores importantes después a nivel de fanático, con información y con confianza. Información que me permita a mí tener un panorama claro de todo lo que significa esto, y con confianza que me ayude a prevenir, a evitar ese miedo, porque una vez incluso que se reabra todo y que el público pueda ir a los estadios, que pueda consumir, que pueda salir, el hecho de qué manera nos vamos a atrever. Creo que sí que la gente va a volver a ir a los estadios, la gente va a volver a ir a las actividades, va a ir a los conciertos, va a ir al cine, pero poco a poco. Fíjense, por ejemplo, como aquí en Santo Domingo y en diferentes países se abrió un poco y ya todo el mundo salió de su casa como si estuviera recluido en un manicomio, rápido Sí, 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 sí. a hablar, a juntarse, a hacer actividades. Y yo creo que eso es algo que tenemos que controlar, pero es parte de nosotros. El ser humano necesita de la socialización, necesita del compartir, tiene una agenda de trabajo y un ritmo muy exigente que por un lado o por otro lo tiene que drenar y sobrellevar, y el deporte es una de las principales opciones para hacerlo. Francisco, fíjate, ya vamos a terminar. Y a ti como deportista, primero como experto deportivo y después como deportista, ¿qué sueño te truncó esta pandemia? Es decir, ¿qué te quitó? ¿Qué te quitó esta pandemia? Bueno, yo tenía eh, unas cuantas taquillas compradas para eventos deportivos que no pude ver, que ya fueron debidamente reembolsados, Ok. y comenzando por ahí. Y ya desde el punto de vista personal, para que veas, no me ha afectado mucho por el tema de la lesión y de la recuperación que la he podido seguir teniendo, y reubicar todo. Y a mí, en todo caso, son temas de calendario, temas de, de ver cómo se reubica todo esto. Y al principio, doctor, tú decías, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a analizar? ¿Cómo se va a ver? Y el deporte como tal, todos los días ha generado una serie de contenidos, ya sea por lo que pasó o por lo que va a pasar, que hace que todo el mundo termine poniéndolo sobre la mesa, porque el deporte es un fenómeno cultural que nos pertenece a cada uno de los seres humanos en mayor o menor grado, pero existe.
Yo vi que aprovechaste también cocinar mucho, ¿no? Cocina muy bien, Francisco. Yo te sigo en Sí, Instagram y cocina muy bien. sí, es una de mis grandes pasiones. Yo soy también peruano y es una Ujú. manera de sentir al Perú un poco cerca, poder los fines de semana adentrarme en la cocina y usted sabe que con los sabores, los olores, lo llevan a uno donde quiera que esté a casa A la infancia. y a, y a los amigos y a la familia que tiene uno allá lejos. Y entonces eso es parte de los elementos que la cocina te ayudan y uno se entretiene. Tú eres un gran, no te oigo bien. Yo te, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, fíjate, ajá. ya terminando, yo sé que eres un gran lector y me hizo acordar a esos libros que tienes atrás. Recomiéndanos un libro, o recomiéndanos a lo que estamos viendo y a mí en lo personal un libro. Yo sé que has leído libros que yo he leído también y yo te voy a recomendar uno para ver si lo viste. Bueno, de aquí atrás, a ver. Este es mi libro favorito. Este es mi libro favorito de todos, que es muy propio para este tiempo de pandemia, que es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, premio Nobel portugués. Ok, Eh, Retrata mucho un poco de las cosas que estamos viviendo ahora o que vivimos en, en este confinamiento. Y de los últimos libros que he leído, me ha gustado mucho el de Mark Manson de esa de ¿cómo la mandar a la gente para... Subtle Story claro, Vamos a decir de en que no español, importa un ¿cómo mandar a la carajo. gente al carajo? Exactamente. Sí, sí, Yo te puse un comentario. Eso me lo dieron a leer mis hijos, porque lo compraron y me lo leí y está espectacular. O sea, el que quiera leérselo, es un libro que te despoja de cosas y está muy bien para esto. Francisco, aquí estuvimos y estuvimos una hora. Muchísimas gracias por atender la invitación. Es muy amena y como siempre comenzar contigo. Te voy a invitar a casa a comer hallaca para que comas venezolano también, ¿ok? un abrazo, doctor. Gracias. El placer fue mío también. Abrazo, pues cuídate, cuídate.